estado grabando. Para que quede registrado en la grabación, que me olvidé, nadie me hizo acuerdo. Vamos a ver los conceptos básicos de la programación de ejecución de control de actividades y proyectos mediante la metodología de CPM y PER, ¿no? A ver, repítele la lectura, por favor, para que quede registrada en la grabación. Bueno, profesor, cuando se debe planear, programar y controlar proyectos donde consten numerosos trabajos, tareas separadas y controladas por diversos departamentos, unidades, personas, entre otros, y son de gran dimensión y complejidad, donde le resulte muy complicado al administrador del proyecto mantener toda la información del proyecto en mente, así como el alcance del mismo, sin el uso de una herramienta de soporte. Para ello se dispone de las herramientas PERT y CPM. Correcto, entonces vamos a ver cuál es la definición de cada una de estas nomenclaturas. Familiaricémonos con un poquito con esta introducción que encontramos en los textos que hemos compartido, ¿sí? Para posteriormente dar la definición de lo que es el diagrama PER y el diagrama CPM y cuál es la diferencia entre ambos. A ver, Leodán, ayúdanos con la lectura, por favor. Listo, profe. En muchos casos, los administradores tienen la responsabilidad de planear, programar y controlar proyectos que constan de numerosos trabajos o tareas separadas que son llevadas a cabo por diversos departamentos, personas, etc. Con frecuencia, estos proyectos son tan grandes y o tan complejos que no es posible que el administrador tenga en mente toda la información relativa al plan, al programa y al avance de su proyecto. En estas situaciones, las técnicas denominadas PER, Program Evaluation and Read Technique, o sea, técnica de evaluación y revisión de programa, y CP, Critical Path Method, o sea, método de la ruta crítica, han demostrado ser extremadamente valiosas para ayudar a los administradores en la responsabilidad de proyectos. Se han Correcto. utilizado PER y CPM para planificar, programar y controlar una amplia variedad de proyectos, tales como... Ya, listo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos aprendiendo en esta definición, ¿no? Vamos a ver que el diagrama PER, la definición es Program Evaluation and Review Technique, que es prácticamente que nos muestra el recorrido que se va a hacer a través del proyecto, o sea, todos los escenarios que vamos a realizar para poder realizar un proyecto como tal. El proyecto CPM es el Critical Path Method, o hablar el método de la ruta crítica, es decir, nosotros dentro del proyecto vamos a identificar cuál es la ruta crítica del proyecto, es decir, cuál es aquel escenario en el cual no podemos postergar ninguna actividad, porque si nos demoramos en esa actividad un poco más de lo normal, más seguro que vamos a tener es un retraso en la entrega del proyecto final. Entonces, para eso se utilizan estas dos metodologías en particular y vamos a verlo con un pequeño ejemplo. Antes que nada, sigamos viendo un poquito de lo que es la parte teórica que abarca a este aspecto. A ver, Jorda, ayúdanos con la lectura, por favor. Ya, profesor. Investigación y desarrollo de nuevos productos y procesos. 2. Construcción de plantas, edificios y carreteras. 3. Mantenimiento de equipos grandes y complejos. 4. Diseño e instalación de sistemas nuevos. En proyectos como estos, los administradores deben programar y coordinar las diversas tareas o actividades, con el propósito de terminar a tiempo el proyecto completo. Un factor que complica la realización de esta tarea es la interdependencia entre las actividades. Por ejemplo, algunas actividades dependen de la terminación de otras para poder arrancar. Cuando se tienen proyectos que pueden tener hasta varios millares de actividades,
Es fácil darse cuenta por qué los administradores de los proyectos buscan procedimientos que ayuden a contestar preguntas como las siguientes. ¿Ya? Entonces, vemos aquí. En esto se utiliza para investigaciones y desarrollos de nuevos productos o procesos, construcción de plantas, edificios, carreteras, mantenimientos de equipos grandes y complejos, diseños de instalación desde nuevos sistemas. Esta es la dimensión que nosotros podemos hacer un diagrama de programación. Entonces, las preguntas que nos planteamos corresponden a ver, Yandri, ayúdanos con la lectura. Leo todo. Sí, por favor, las preguntas. Ya. Y primera, investigación y desarrollo de nuevos productos y procesos. Segunda, construcción de plantas, edificios y carreteras. Tercera, mantenimiento de equipos grandes y complejos. Está bien. Perdón. Primera, ¿cuál es el tiempo total que se requiere para terminar el proyecto? Segunda, ¿cuáles son las fechas programadas de inicio y de terminación para cada actividad específica? Tercera, ¿qué actividades son críticas y deben terminarse exactamente según lo programado para poder mantener el proyecto dentro del programa? Cuarta, ¿cuánto se pueden demorar las actividades no críticas antes de que ocasionen demoras en el proyecto total? ¿Ya? Listo, entonces estas son las preguntas que normalmente uno se hace cuando va a trabajar un proyecto. ¿Sí? Entonces, aquí vemos la definición de lo que es un proyecto mediante la metodología PER. Ojo, ambas metodologías nos va a ayudar a desarrollar la ruta de un proyecto. La diferencia es que el PER nos muestra todo el camino, todas las rutas, todas las opciones. En cambio, la metodología CPP nos enfatiza la ruta crítica. Esa es la diferencia entre los dos. Pero al fin y al cabo, ambas metodologías nos son muy útiles al momento de esquematizar un proyecto. Y recuerden que en el proyecto tenemos un tiempo de inicio, un tiempo de fin y tenemos actividades que se realizan entre cada fase y cada actividad tiene un periodo de duración. Y obviamente hay costos implícitos. Entonces muchas veces nosotros queremos una actividad aumentarla, reducir su tiempo y necesitamos ver si podemos o no darnos más tiempo adicional. Entonces eso se llaman tiempos de holgura. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener que PER y CPM son herramientas prácticamente derivadas del diagrama de red. Si ustedes entendieron lo que es el diagrama de red, el diagrama PER se les va a hacer sumamente sencillo, ya que esto deriva de esta definición. Para poder planificar, programar y controlar una amplia variedad de proyectos como investigación, desarrollo de productos nuevos, procesos, construcciones de plantas, edificios, carreteras, mantenimientos de complejos grandes e inclusive actividades simples como hacer una declaración de impuestos. Ustedes la pueden diagramar mediante un modelo PER o un modelo CPM. Lo importante es saber diagramar. Marisa, ayúdanos con la lectura. Marisa Barrera. Marisa. Parece que tiene problemas de audio, Marisa. Karen Rodríguez. Nada. A ver, Diana Rivas. A ver, dele. A ver, dice, diagrama PER, planea, programa y controla el proyecto. A ver, controla el proyecto, tiempo total que dura el proyecto por medio de la ruta más larga. Diagrama CPM, desarrolla y controla los proyectos donde se conocen los tiempos de las tareas u actividades. Ofrece la posibilidad de reducir tiempos de actividad añadiendo recursos o trabajadores y cubriendo mayores costos. Permite realizar intercambios entre tiempos y costos para determinar un proyecto. Listo, tenemos las definiciones diagrama PER y diagrama CPM. Vamos a hacer este pequeño ejemplo. ¿Sí? Tenemos una actividad. ¿Cuál es el objetivo de la actividad? Hacer una declaración de impuestos, ¿no? Entonces, primera actividad, o sea, lo que nosotros tenemos que identificar todas las actividades que vamos a hacer, la descripción de la actividad y el recurso que vamos a utilizar para trabajar esta actividad. Entonces, la primera actividad, aquí tenemos
un total de 4 actividades, las estamos diferenciando por las letras mayúsculas. La primera es hacer una lista de los estados financieros que tenemos que trabajar, ¿sí? Recurso previo, ninguno, porque es la parte inicial. Tenemos que desarrollar el análisis de los estados financieros. Obviamente eso también no es... aquí podríamos haber puesto que primero tener la lista y de ahí desarrollar el análisis, pero para manera de ejemplo estamos poniendo de que ambas actividades se pueden hacer de manera independiente y desde un comienzo. Entonces, de ahí vamos a tener que para elaborar un plan de negocios necesitamos ya tener elaborado el desarrollo del análisis, ¿no? Por eso ponemos que el recurso previo es la actividad B. Para presentar una propuesta, nosotros necesitamos tener la lista de a quienes vamos a solicitar el crédito y necesitamos tener elaborado el plan de negocio para presentar la propuesta a la entidad que hayamos seleccionado, ¿no? Aquí vamos a hacer un préstamo. Entonces, esto lo vamos a representar en un diagrama, ¿sí? Para presentar los impuestos. Entonces tenemos cada una de las rutas. Aquí ustedes ya saben que esto representa el nodo inicial, que es la matriz, y estos son cada uno de las etapas que dura nuestro proyecto. Entonces, primera etapa, que es la A, tener la lista y desarrollar el análisis de los estados financieros. Tenemos aquí el tiempo. A ver, por aquí alguien me está escribiendo en el chat. Ah, ya tienes el programa inestable, Marisa, ya está bien. Ya, acá desarrollamos el análisis de los estados financieros. Entonces aquí en la opción 1, mira, en la opción 1 tú puedes escoger dos opciones. Te vas a la opción A o a la opción B. Te vas a la opción A o te vas a la opción B. Si te das cuenta, aquí tenemos identificados los arcos. Luego, si estás en la opción B, es desarrollar el análisis de los estados financieros. Acá tenemos, obviamente el recorrido es los estados financieros, el análisis de los estados financieros, y aquí el recorrido es tener la lista de los bancos a los cuales vamos a solicitar los créditos. Acá, elaborar un plan de negocios. Para elaborar el plan de negocios, ¿qué tenemos? Que tener primero el B. Entonces, para el C, que es elaborar el plan de negocios, tenemos primero que haber hecho nuestro análisis financiero. Entonces, obviamente va a ser el C. Y tenemos que para presentar la propuesta debe estar cubierto la actividad A y la actividad C, que es este nodo. Para poder ya elaborar la propuesta debes tener la lista de bancos y obtenido la lista, ¿no? El análisis financiero como tal. Y esto representa toda nuestra diagramación o toda nuestra ruta o toda nuestra red de distribución. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, vamos a seguir. El diagramación PER. Vamos repasando lo que es la diagramación PER. A ver, Ámbar, ayúdanos con la lectura, por favor. Ámbar. Diagrama PER. El diagrama PER analiza la ruta más larga con el tiempo de ejecución del proyecto. La ruta que interesa es el camino más largo de la red, debido a que esto es lo que determina el tiempo total que se requiere para terminar el proyecto, por lo que corresponde a la ruta crítica. Si se desea reducir el tiempo total del proyecto, se debe disminuir la duración de las actividades sobre la ruta. Ya, entonces, como aquí vemos, entonces ya tenemos la que es la diagramación, lo que es el diagrama, pero aquí estamos recordando la definición que ya habíamos conversado. Tenemos que identificar estas nomenclaturas, estos conceptos. Vamos a definir tiempo más cercano de inicio de una actividad determinada. Esto lo definimos como CI, ¿sí? Estas nomenclaturas vayan anotándolas y vayan recordándolas porque las vamos a utilizar más adelante. CT, tiempo determinado más cercano para una actividad determinada.
T, el tiempo esperado de la actividad. Tenemos estas rutas. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que el tiempo determinado más cercano para una actividad determinada es igual al tiempo inicial, obviamente, más el tiempo transcurrido. Eso tiene sentido, ¿no? ¿Cuánto tiempo te demoras en hacer algo? Simplemente lo que empiezas más el tiempo que te dan de espacio. Entonces, eso es el tiempo determinado más cercano de una actividad. ¿Sí? Vamos a llamar LT el tiempo más lejano de inicio para una actividad específica. LT, el tiempo más lejano para una actividad específica. ¿Sí? El uno es el tiempo más lejano de inicio y el otro es el tiempo más lejano de término. En cambio, arriba estamos diciendo el tiempo más cercano. Y aquí vamos a tener, nuevamente, que va a ser LT, el tiempo más lejano es igual al tiempo más cercano más el tiempo transcurrido. ¿Sí? Y ahí tenemos estas nomenclaturas que vamos a utilizar para no estar escribiendo toda esta descripción en los diagramas que vamos a construir, porque nosotros vamos a terminar armando los algoritmos que corresponden a estos diagramas. ¿Sí? Solamente que aquí no le llamamos algoritmos y no le llamamos red de distribución, sino le llamamos la estructura de costos. Sí. Diga. ¿Yandri? No, nada, profe. ¿Ah? Disculpe. ¿Qué pasó? Estaba hablando en otro idioma. Está haciendo un conjuro. ¿Qué? ¿Ya? Está haciendo un conjuro para pasar de año. A ver, sí, seguimos. Entonces, para esto, aquí me salió. Vamos a resolver, para entenderlo mejor, vamos a resolver este pequeño ejercicio. Este es un ejercicio tipo examen, ¿sí? Como en los que yo les voy a dar este cuadrito, resolver el siguiente caso de mantenimiento maquinaria, intercambio entre los tiempos de costo PER y CPM. Entonces aquí tenemos cada una de las actividades. ¿Cuántas actividades? 1, 2, 3, 4, 5 actividades. Tenemos la descripción que hace cada maquinaria: reparación general de la máquina, ajuste de la máquina, reparación de la máquina en su segunda etapa, ajuste de segunda máquina y finalmente pruebas de sistema. Esto es para poner en operación un conjunto de máquinas. Te dice el total de días que te ocupa cada actividad. Mira, la actividad A, 7 días, B, 3 días, C, 6 días, D, 3 días y finalmente la puesta en sistema, 2 días, ya para que quede puesta en marcha. Y aquí te dice las rutas subsiguientes que debes de hacer, ¿no? O sea, tú para poder empezar esta actividad tiene que haberse terminado la reparación de la máquina 1, pues para poder hacer el ajuste, tiene lógica, ¿no? Para hacer el ajuste en la máquina 2 tiene que estar reparada la máquina 2. ¿Sí? Y para hacer las pruebas del sistema, obviamente debe tener terminado el ajuste en la máquina 1 y el ajuste en la máquina 2. Si está el ajuste en la máquina 2 y no está en la máquina 1, no puedes empezar las pruebas del sistema. Entonces, aquí nosotros tenemos una diagramación, un ejemplo de diagramación básico, ¿no? Per CPM. Una vez hecho esto, armamos nuestro esquema. Es decir, transformamos la parte matricial en la red. La parte 1, que es reparación de la máquina general, te involucran 2 actividades, que son de 7 y 6 días. 7 y 6 días, ¿sí? Porque vas a reparar la máquina 1 y reparar la máquina 2, 7 y 6 días. De ahí, para cada actividad, tienes que hacerle un mantenimiento, unas pruebas, son 3 y 3 días. 3 y 3 días, que son los ajustes que le das a la máquina. Para posteriormente hacer ¿qué cosas? Las pruebas. Las pruebas del sistema que te duran 2 días. Y ahí te llegas a la parte final del proyecto, ¿no? Entonces aquí tenemos que ver, determinar la red de distribución, ya lo hemos hecho. Aquí realizamos nuestra red de distribución. Ahora nos pide, determinemos la línea del tiempo, o sea, cuánto tiempo nos va a durar toda la actividad. Simplemente trazamos la línea y reescribimos las actividades en una cadena consecutiva. La primera actividad, la A, 7 días, y la C también nos demoraba 6 días, entonces tenemos un día en espacio. La segunda actividad es hacer las pruebas, que nos demora 3 días, ¿sí?
Entonces aquí vamos sumando los días. 7 más 3 son 9, ¿sí? Para llegar, y luego obviamente acá son 6 y 3, aquí nos damos cuenta que 9 días tenemos como un día de holgura, si quisiéramos ver, si nos vamos por la actividad 6D, tenemos un día de holgura, tranquilamente se podrían presentar antes de tiempo o descansar un poco más o ir más tranquilos, porque tenemos un día de holgura, y de ahí finalmente para trabajar 2 días y en total nos vamos a demorar en todo el proyecto 12 días, si lo bosquejamos por medio de la línea del tiempo. Con esto, en línea de tiempo, nosotros encontramos la ruta crítica, que va a ser 7, 3 y 2. A, B, E. Entonces vamos a tener que la ruta crítica va a ser A, B, E, 7, 3 y 2, un total de 12 días, que es el tiempo total que nosotros vamos a tener para poder cumplir con nuestro proyecto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No hay preguntas? Sí, profesor, ¿puede explicar la línea del tiempo? La línea del tiempo, no hay problema. En la línea del tiempo estoy replicando la misma red de distribución, pero en una cadena consecutiva de días. Si tú cuentas, ¿cuántos días tienes aquí? 7. Acá tienes 3 días. 7 más 3 son 13. Acá son más 2 días, son 7 más 3, 10 más 2, 12 días. Entonces, esto lo represento en una línea del tiempo. ¿Sí? Claro, pero yo sé que en el A y el B hay, bueno, en el A y en el C hay 6 y 7 días. Ajá, correcto. Para llegar a, ¿y cómo sería el 9 y el 10? El 9 es que son 6 días más 3 días. Este es de la segunda ruta. Si ves, la segunda ruta te demora 9 días. Pero la primera ruta, ¿cuántos días te demora? 10 días. 10 días. 10 días. Entonces, obviamente por eso lo pongo acá. 9 días te demora la ruta más corta y 10 días la ruta más larga. Obviamente, tú esta ruta no la puedes achicar. La de acá la puedes expandir, pero acá no la puedes achicar. ¿Sí? Por lo tanto, esta sería tu ruta crítica. ¿Sí, Edgar? ¿Está claro? Ay, pero al momento de que usted tiene la anterior gráfica, claro que ahí sí se puede entender mejor los días, pero al momento de hacer la ruta crítica, ¿cómo lo enfoca? ¿Cómo ves la ruta crítica? Porque es aquella que no se puede modificar los días de trabajo. Aquí tú, por ejemplo, si tú te pones a ver, véanlo acá. Aquí tú, ¿cuántos días dispones para ir de la actividad 1 a la actividad 4? ¿Cuántos días tú dispones? 7 y 3, 10 días, ¿no? Porque ahí termina la actividad A y la actividad B. Pero en la actividad 6D, ¿cuántos días te dispone? De 9. Tú tienes un día hueco, un día que puedes hacer cualquier cosa, un día de holgura. Pero en cambio, para la ruta A y B no tienes holgura, tienes que trabajar todos esos días sí o sí. Entonces, obviamente, eso te va a constituir tu ruta crítica. Y eso es tu ruta crítica, aquella que no se puede modificar. ¿Sí? Vale. Y eso lo estamos representando en el esquema de la línea del tiempo. ¿Sí? ¿Listo, Edgar? Sí. Ya. Listo. Correcto. Entonces, hemos calculado la línea del tiempo. ¿Ya? Ahí calculamos la ruta crítica. Y ahora vamos a agregarle a esto los tiempos de actividades. Ya vamos a meterle un poquito más de número. Ya no es solamente asignar recursos, ya. Vamos a meterle un poquito más de número. Entonces tenemos 6 actividades que nos plantea inicialmente el ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5. Y la final, que es el 6, ¿no? Ya la entrega del proyecto es la etapa final. Entonces tenemos 6 rutas. Obviamente vamos a tener para cada ruta un nodo que le antecede, ¿no? Vamos a tener para cada uno un nodo que le antecede, un tiempo que nos dice de actividad, que se procebulla. Un tiempo que nos indica la actividad, ¿sí? Tiempo de actividad cercano, un tiempo de actividad lejano y el tiempo cercano a la actividad. Que esto ya lo habíamos mostrado, cómo calcularlo. Les había dado acá la fórmula. Por acá arriba, aquí. ¿Sí? Tenemos esto.
Estas son las nomenclaturas que nosotros vamos a utilizar para este caso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Ya? Aquí tenemos esta parte. Entonces, ¿cómo comenzamos a calcular esto? Comenzamos el nodo anterior. ¿Cuál es el nodo anterior que antecede al nodo 2? Entonces, vamos acá a la diagramación. 2 le antecede ¿a quién? El 1. Y al 3 ¿a quién le antecede? El 1 también. Entonces, al 2 le antecede el 1 y al 3 le antecede el 1. El tiempo de actividad más cercano, ¿cuál va a ser? Ninguno. Por eso le ponemos 0 y 0. ¿Sí? El tiempo que dura la actividad, ¿cuánto es? 7 y 6. ¿Sí? Aquí no hay nada como perderse. ¿Ya? Entonces, sumamos. Aquí obviamente va a ser 0. Aquí vamos a tener 0 más 7, 7. Porque sumamos estas dos. Acá 0 más 6, 6. En la siguiente, estamos en la 4. Vamos a ver la 4. En la actividad 4 que tenemos. En la actividad 4 se alimenta del B y D, que son 3 y 3. En la 4 se alimenta 3 y acá dura tiempo inmediato anterior. Si bien es cierto, son 3 días que ha transcurrido, pero nosotros aquí tenemos algo que considerar. Que este de aquí, ya estamos en este nodo que es el nodo número 4. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener que el nodo inmediato anterior va a ser el nodo 4, el nodo 3. El tiempo de la actividad van a ser 6 días, que van desde el nodo 4 hasta el nodo 3, y desde el nodo 4, desde el nodo 5 hasta el nodo 4 son un total de 9 días. ¿Sí? Aquí, es decir, de aquí a acá tenemos 9 días, y acá tenemos un total de 10 días. ¿Ya? Entonces, acá, ¿cuál es el tiempo que disponemos de esta actividad para realizar? Son 3, son 6 y 3, 9 días. Y acá obviamente los 9 días que van de contado, no tenemos un tiempo de actividad adicional, son 9 días, ¿no? De ahí desde el nodo 5 hasta el nodo 2, tiempo de actividad, 7 días. Acá, 7 días del nodo 2. Y del nodo 6 al nodo 5, el nodo 6 al nodo 5 son 6, 9, 10 días. En total nos da 12 días. ¿Sí? Ya, una cosita que les quiero mencionar. Estamos un poco cortos, 8 minutos. Ya, no, ojalá haya la opción de que se haga posible el tener una clase adicional para volver a reforzar estos conceptos. En el caso que no sea así y solamente avancemos hasta la clase de lo visto el día de hoy, yo esta clase las voy a volver a dar el próximo, el día miércoles, jueves y viernes a los otros paralelos. Yo las clases se las voy a subir también a ustedes para que las puedan revisar. Y para la evaluación, yo les tomaría, para la lección, sería antes de esta lámina, y esto sería nomás hasta el examen, hasta lo que hayamos cubierto en la clase, ¿no? Igual yo les voy a mandar una pequeña tareita donde ustedes van a replicar este ejercicio y cualquier duda que tengan me confirman, ¿sí? O si gustan pueden venir acá a la universidad. Yo estoy aquí en la universidad en la mañana, de lunes a viernes. Prácticamente yo los podría atender en la hora de la tarde, porque en la mañana tengo clases de corrido, para poderles cualquier duda que ustedes tengan con respecto al trabajo. ¿Sí? Eso quería remarcarles. ¿Ya? Entonces voy a continuar con esta parte. Aquí tenemos el tiempo más cercano.
Para el tiempo más lejano, trabajamos en cambio con el nodo de término y el nodo anterior al tiempo de la actividad lejana. Aquí tenemos que empezamos con el nodo 6. El nodo 6, este es el nodo de término. El nodo de término con el nodo anterior es el nodo 5. Aquí déjenme, aquí lo más, para que esto se entienda un poquito mejor, deberíamos tener nosotros acá este diagrama. Déjame ver si lo puedo. Yo sé que esta partecita para ustedes se les va a hacer un poquito. Ahí, la voy a poner acá. Ya, ahí. Ya para no estar ay, me fui mucho. Esta es la holgura. Aquí. Era haberles puesto así. ¿Ya? Entonces tenemos aquí. Ahí tenemos la actividad 1. Si nodo 1 se dirige, el nodo inmediato anterior no tiene ninguno, ¿sí? El nodo 2, el que le antecede es el 1. El 3, el que le antecede es el 1. El 4, el que le antecede, tenemos el 3 y el nodo 2, ¿sí? El nodo 3. Al nodo 5 le antecede el 4, ¿sí? Tenemos que el nodo inmediato anterior del 5 también está el 2. Y el nodo inmediato al nodo 6, que es ya la salida, obviamente está el nodo 5. Aquí, tiempo de actividad, obviamente para estos son 0, 0 es 0. Para el 2, acá el 4, 3, son 6 de recorrido. Para el nodo 4, 5, 9. Para el 5, 2, 7. Los tiempos de actividades de cada uno y hacemos la suma simple, ¿sí? Para el siguiente caso, de la actividad más lejana, trabajamos nuevamente con esta ruta o podemos trabajar con la línea del tiempo si ustedes también desean, les va a dar exactamente el mismo resultado. Tenemos que el nodo de término, aquí empezamos del final. El nodo de término va a ser el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1, ¿no? Para cada ruta. Entonces, empezamos con el final, que es 6. El que le antecede, obviamente, va a ser el 5, ¿sí? Y aquí, ¿cuántos días nos demora todo el proyecto? Sabemos que nos demora 12 días, nos demora todo el proyecto. Entonces, 12. El que le antecede es el 6. Y la ruta total son 12. Y el tiempo que se demora esta actividad son 2. Para la siguiente, que es el 4, el nodo anterior obviamente va a ser el 5. Tenemos que haber transcurrido 10 días. Para esta actividad está 0. O sea, no hay ninguna holgura. Por eso nos mantienen los mismos 10 días. Del nodo 3 al nodo 4 tenemos también 10 días, pero el tiempo que involucra esta actividad son de 3 días, lo que equivale prácticamente a un tiempo de final de 7 días. De 2 al 5 tenemos que son 5 días, ¿sí ven? De 3 y 2 son 5 días, tiempo lejano sobre 10 y 3 son en total, restamos 7 días. Hasta el nodo 1, pasamos por el 3 y el 2, sabemos que son 7 días respectivamente para cada uno, pero para la primera ruta nomás tenemos un día de holgura de 6 con un tiempo total de 1. Ahí tenemos, esta es la tabla de tiempo lejano
Para calcular las holguras, ¿cómo hacemos las holguras? Simplemente tomamos el nodo inicial y el nodo terminal. Entonces, ponemos las distancias y los tiempos más cercanos, y las restas simples nos va a dar un total de un día. ¿Ya? Y nos vamos a quedar hasta aquí porque esta partecita de acá, de verdad que en un minuto es imposible explicarlo. Aquí son cálculos. Ya eso lo se los voy a dejar para un video. Esto se lo voy a mandar como un pequeñito trabajo de investigación. ¿Sí? Y voy a tomar lista ahorita. Entonces, y ahí nos conectamos un par de minutos para darles unas instrucciones extras, ¿ya? Atención a la lista, por favor. A ver, Nancy del Rocío. Presente, presente. Danilson Valladares. Presente. Marixa Barrera. Lisbeth Cabello. Presente. Edgar Cantos. Presente. Arely Carrillo. Ámbar Chalén. Presente. Yandri Esmeraldas. Jordi García. Presente. Tatiana Gómez. Presente. Presente. Caterine Gómez González. Presente. Andrea Herrera. Yesenia Yiguicota. Fabián Lucas. Presente. Carles Macías. Elaine Maldonado.